Saludos mis hermanos y bienvenidos a nuestro canal y agradecemos a Dios por este privilegio que nos da de seguir compartiendo la palabra por este medio. El día de hoy vamos a tener el mensaje de la palabra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5 del verso 1 al 14. Así que les invito a que me acompañen con la lectura y podamos juntos leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por haber leído tu palabra, querido Dios. Gracias también por tu amor, por tu misericordia y por cada una de las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Amado Dios, en este Dios pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea ella, querido Dios, quien hable por medio de nosotros y tu palabra sea de bendición para todos aquellos quienes escuchan, Señor, este mensaje. Bendice pues el mensaje de tu palabra y bendice también a todos los que la escuchan y la ven. Te lo pedimos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén.
Mis hermanos y amigos, esta es una de las historias más interesantes y preciosas que encontramos dentro de las Escrituras. Como bien acabamos de leer, se trata pues de un hombre que estaba enfermo de la lepra. Por eso es que nuestro mensaje para hoy lleva por título La lepra de Naamán. Bien, el texto dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Bien, también podemos encontrar esta mención de este pasaje en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 27. Allí nos escribe el evangelista lo siguiente: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Como bien nos dice la escritura, mis hermanos, este era un hombre importante. Era un hombre que era el general del ejército del rey de Siria y era de alta estima. Podemos entonces decir que Naamán era un personaje muy poderoso y que gozaba de un alto prestigio. Mis hermanos, podemos también comparar a Naamán justamente hoy con aquellas personas que justamente gozan de este privilegio de ser personas muy importantes y muy poderosas y a la vez también personas de gran prestigio. Pero todas ellas también, mis queridos hermanos, podemos ver que esta gente también tienen un vacío en sus corazones. Ahora, nos dice el texto que Naamán, si bien es cierto, era un hombre valeroso, en extremo nos dice, es decir, era un hombre muy valiente, era un general que probablemente haya ganado muchas batallas, pero tenía un defecto. La escritura nos dice que era leproso. Por eso también el Señor Jesús hace mención de este hombre. La lepra, mis queridos hermanos, en aquellos tiempos era una enfermedad incurable. Era una enfermedad muy peligrosa. Las características de esta enfermedad es que lentamente contaminaba todo el cuerpo y lo que sucedía era que poco a poco el cuerpo se iba pudriendo y se caía a pedazos. Y quienes padecían de esta enfermedad pues tenían una muerte lenta, agonizante, es decir, que era una enfermedad que causaba mucho sufrimiento. De esta enfermedad es que estaba contaminado este hombre, un hombre con mucho poder, con mucho prestigio, con mucho valor, pero estaba enfermo. La lepra, mis queridos hermanos, es sinónimo también de pecado. En el pueblo de Israel, quienes poseían esta enfermedad, pues eran apartados del pueblo, eran echados a las afueras de la ciudad y esta gente pues vivía en grupos y por lo general pues ellas vivían en las afueras, en el desierto y muy probablemente también vivían en las cuevas y catacumbas. Bueno, así es como vivía esta gente en el pueblo de Israel. ¿Qué más nos dice las escrituras acerca de esta enfermedad? Era gente despreciable,
era gente que era mal vista por el pueblo y generalmente a esta gente que padecía esta enfermedad, pues se le apartaba, se le separaba y se los aislaba del pueblo, lo cual nos hace ver que era gente que no tenía pues ningún tipo de reputación, sino que estaban condenados a vivir una vida de dolor y sufrimiento en esta enfermedad. Naamán, cuando tiene esta enfermedad y nos relata esto en la escritura, podemos ver que probablemente esta enfermedad estaba en sus inicios en este hombre. Es por eso que este hombre todavía podía vivir con su familia y también podía estar en la presencia de su rey, ya que él se presentó ante su rey justamente cuando encontró, digamos, la solución para su problema. Nos dice algo más, mis hermanos. Como bien les he dicho, la lepra es sinónimo de pecado. Naamán, como bien les dije, se caracteriza por manifestarse en personas de gran prestigio, pero son personas que también se encuentran en un vacío porque no tienen al Señor como el Señor de sus vidas y mucho menos como a Cristo como el Redentor y el Salvador de sus almas. El pecado, mis hermanos, causa la separación de Dios. El pecado causa también una muerte agónica, una muerte física. Desde ya, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que reconocer es que somos pecadores delante de Dios. Y Naamán, para poder ser sanado, tenía que reconocer que estaba enfermo y tenía que buscar la cura. Y podemos ver que Naamán pues pudo haber hecho o haber buscado todos los recursos, pudo haber utilizado todos los medios y recursos para ser sanado, pero como bien sabemos, en este tiempo no había cura para esta enfermedad. Hoy mismo, por ejemplo, vemos en nuestros tiempos que el cáncer es una enfermedad terminal que mata lentamente a las personas. Hoy también el cáncer no tiene cura. Así es el pecado, mis queridos hermanos, que lentamente nos está matando y nos está destruyendo. Por eso es que nosotros necesitamos reconocer nuestra condición calamitosa delante de Dios y poder ir hacia Jesús, porque solamente en Él hay la cura para nuestro pecado. Naamán, como era un hombre importante, mis hermanos, nos hace ver también que este hombre tuvo una oportunidad de ser sanado. ¿Y dónde encontró esta oportunidad? Donde menos se lo esperaba y donde menos también lo imaginamos nosotros. El verso 2 nos dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Quién era esta muchacha que estaba en la casa de Naamán? Pues era una israelita, era una esclava. Esta jovencita probablemente perdió a sus padres en la incursión del ejército sirio sobre Israel. Muy probablemente sus padres murieron a espada y ella quedó y fue llevada justamente como esclava a servir en la casa de el general Naamán. Era la sirvienta o la esclava de la mujer de Naamán. En este pasaje también podemos encontrar valiosas enseñanzas. Lo primero que puedo ver aquí es que muy probablemente esta jovencita, mis hermanos, tenía suficientes argumentos y razones para sentir odio y desprecio hacia sus captores, en este caso hacia sus patrones. Probablemente esta jovencita tenía resentimientos y sentimientos encontrados.
porque justamente estaba frente a personas que habían sido los causantes de la muerte de su padre. Y peor aún, ella estaba viviendo y sirviendo como esclava en un país ajeno y sobre todo en la casa de sus enemigos. Pero la enseñanza que aquí encontramos, mis hermanos, es que esta niña o esta joven está testificando acerca del amor de Dios y sobre todo acerca de que en el Señor podía uno encontrar la sanación para su alma. Naamán estaba enfermo y él necesitaba ser sanado. Por tanto, cuando él escucha que su empleada le dice a su señora, el verso siguiente nos dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Un testimonio importante, un testimonio gratificante, un testimonio esperanzador para este hombre. Ella dice, si rogase. Como les dije, mis hermanos, ella pudo tener en su corazón guardado un odio, un rencor hacia estas personas, pero lo que ella muestra, mis hermanos, es amor hacia el prójimo, y este amor se manifiesta que ella testifica, aunque recuerden, hasta aquí no hay situaciones en que algún leproso haya sido sanado o curado, salvo el caso de la hermana de Moisés, Miriam, quien fue sanada justamente por el propio Señor debido a que ésta había hablado, murmurado contra sus hermanos. Entonces Dios la castigó con la lepra, pero ella fue perdonada y fue restaurada. Ese es el único caso que vemos en que los leprosos eran sanados. Y ahora también nos dice aquí las escrituras que el Señor Jesús hace mención a este pasaje o a esta historia cuando menciona que en Israel habían muchos leprosos, pero solo uno fue sanado y justamente fue Naamán. Entonces esta niña testificó acerca del amor de Dios y de que en él podía encontrar la sanación. Y cuando Naamán encuentra o escucha esta noticia, pues él apresuradamente corre hacia su rey para pedir el permiso y viajar hacia Samaria, donde se encontraba el profeta. Cuando él se presenta ante el rey, pues podemos ver que él lo hace con toda seguridad y certeza de que podía encontrar la sanidad que tanto anhelaba y deseaba. Y ella dice, o él dice, perdón, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria estuvo de acuerdo, consintió, así que dijo, ve, es más, yo enviaré cartas para que el hombre o el rey de Israel te pueda curar de la lepra. Así que vemos que Naamán inmediatamente salió de la presencia del rey y nos dice la escritura que tomó consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Era una cantidad enorme de recompensa para poder ser sanado. Lo que estaba llevando Naamán era una fortuna. Solo los 10 talentos de plata, mis queridos hermanos y amigos, más o menos en nuestro tiempo equivalen a unos $150,000. Imagínense las piezas de oro, que cuánto costarían. Era un dineral. Esto nos hace ver que muchas personas hoy mismo en la actualidad utilizan mucho dinero para encontrar la cura para determinada enfermedad que puedan estar padeciendo, y hacen y gastan todos los medios posibles para poder ser sanados. Así es como el hombre trata de encontrar la solución a sus problemas. Entonces Naamán está utilizando todo lo que tiene, o quizás era bastante dinero, pero él desea ser sanado y librado de esta enfermedad. Así es que él se va pues
ante el rey y lleva las cartas y se presenta ante el rey de Israel. Y cuando el rey de Israel lee las cartas que trajo Naamán, y vemos que él se siente indignado, se siente molesto porque lo que le está enviando el rey de Siria le está pidiendo prácticamente una cosa imposible. Recuerden que no es del rey quien testificó la joven, sino más bien del profeta del Señor. Y el rey obviamente no tenía ningún poder para poder sanarlo, ni era alguien que tenía esa cualidad. ¿Por qué entonces el rey de Siria mandaría estas cartas? Lo que podemos ver aquí es que muy probablemente el rey de Siria pensaba que así como en su cultura y en las culturas de otros países, todos estaban sujetos al rey. Todo tipo, ya sean el ejército, sus generales y los profetas, porque bueno, en esos países también existían profetas, pero profetas falsos que adoraban y servían a ídolos y a dioses paganos, pues todos estaban sometidos al rey. Así que probablemente el rey de Siria pensaba que también en Israel el profeta de Dios estaba sometido al rey, lo cual podemos ver que esto no es correcto porque un profeta de Dios no está sometido a un rey. Un profeta de Dios es un servidor de Dios, es un portavoz de Dios y estaban puestos allí, en este contexto, para exhortar al pueblo y aún a las autoridades cuando éstos se desviaban de los principios de Dios. Los profetas tenían toda la autoridad para acusar y reprender el pecado, como hoy mismo también lo tienen todos aquellos quienes son siervos o ministros del Señor. Nuestra tarea como tal es reprender el pecado, reprender y acusar. Y nosotros como ministros de Dios tenemos que exhortar al pueblo, a la humanidad y a los hombres a que procedan al arrepentimiento y se vuelvan a Dios, porque no pueden seguir viviendo en esa vida pecaminosa. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que ama al hombre y Él espera que todos se vuelvan a Él. Por eso es que vivimos en tiempo de gracia. Por eso es que vivimos en tiempos en donde el Señor está esperando pacientemente que los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, como siervos de Dios, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Cuando se trata de hacer las cosas de Dios, pues tenemos que mantenernos firmes en ese contexto. Bueno, lo que estamos viendo entonces es que este hombre, el rey de Israel, al encontrarse con estas cartas, él se siente indignado y por eso dice, ¿acaso soy yo Dios que da vida y que a la vez mata? Miren, está buscando él una excusa para atacarme, está buscando una excusa para hacerme la guerra. Cuando un hombre no conoce de Dios, cuando una persona no conoce los principios ni la voluntad de Dios en la vida de los hombres, lo que sucede es que cuando uno recibe situaciones como esta, lo que le pasa es que siempre se sienten ofendidos, atacados y no quieren proceder ni reconocer su situación de pecado y su situación perversa. El hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios es necio, nos dice también las Escrituras. Entonces, mis hermanos, la reacción del rey pues es comprensible porque el rey también era un hombre pagano. Era, a pesar que era rey de Israel, sin embargo, este hombre muy probablemente las Escrituras, aunque aquí no lo mencionan, pero este rey probablemente era Joram, el hijo de Manasés. Entonces, podemos ver que este hombre no era un hombre temeroso de Dios. Por eso es que cuando Eliseo se entera
de que el rey había rasgado sus vestidos, pues él inmediatamente manda decir: ¿por qué ha rasgado el rey sus vestidos? ¿Acaso no sabe que en Israel hay profeta de Dios? Que venga a mí ahora ese hombre, que venga, y sabrán que aquí hay profeta de Dios. Mis hermanos, cuando una persona se encuentra en aflicciones, en problemas, en situaciones de desesperación, en situaciones angustiantes, la mejor manera de encontrar solución a nuestros problemas es ir a Dios, es acercarnos a Dios, es buscar en Dios nuestro refugio, nuestra sanación, nuestra solución a los problemas que podamos estar padeciendo. En Dios hay esperanza, en Dios hay vida. Sin Dios estamos perdidos, sin Dios estamos muertos. Pero en Dios y en Cristo, mi hermano, tenemos la oportunidad inclusive de ser librados de esta enfermedad. Como vemos entonces, ahora que Naamán recibe el llamado de Eliseo, pues él inmediatamente se presenta ante el profeta del Señor. Así que nos dice la Escritura en el verso eh, en el verso 8 nos dice: cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Cómo fue Naamán? ¿Cómo se presentó ante el profeta del Señor? Pues él fue con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Este hombre se presenta con toda su arrogancia, podemos decirlo así, porque él se presenta con lo mejor que tiene. Como es un hombre poderoso e importante, pues él se presenta con sus caballos y seguramente son caballos de la mejor calidad, son caballos finísimos, y se presenta pues con sus carruajes y todo esto ante Eliseo. Es decir, un hombre va como una persona importante, queriendo él mostrarse que es alguien a quien se le debe rendir culto, se le debe respetar. Así se presenta esto, y esto nos muestra la actitud arrogante y orgullosa de este hombre. Lo que aquí tenemos que rescatar, mis hermanos, es que ante Dios, mis hermanos, nadie se puede presentar de esta manera. Dios no permite que ningún hombre, por más famoso, por más importante que sea, mis hermanos, pueda presentarse ante Dios con una arrogancia. Todos, mis hermanos, todos debemos acudir a Dios humillados. Todos debemos acercarnos al trono de la gracia humillados de rodillas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso, santo, y nosotros somos hombres pecadores. Y para recibir la bondad y la misericordia de Dios, pues necesitamos ir humillados. Porque dice Dios en su palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes de corazón. ¿Cómo te acercas al Señor, mi amigo, mi hermano? ¿O cómo quieres acercarte? Si lo haces como Naamán, pues déjame decirte que no es la manera correcta. Dios no quiere personas arrogantes. No importa el poder que tengas, no importa el prestigio que tengas o el dinero que puedas tener. A Dios no le interesa tu dinero, a Dios no le interesa tu fama. Dios quiere salvarte tu alma, quiere restaurarte. Para eso tú tienes que reconocer tu situación deplorable y miserable en la que te encuentras. Debes acudir a Dios de forma humilde y sencilla.
Nos dice el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. No fue Eliseo quien lo recibió, sino que envió a su sirviente. ¿Por qué? Porque pues Naamán se presentó con lo mejor que tenía, como un hombre importante, con un hombre de prestigio. Y por eso es que Eliseo, como siervo de Dios, pues él hace lo que Dios le manda. Porque recuerden que el poder no está en Eliseo, sino más bien es Dios obrando a través de este hombre para llevar la salvación a otras personas. Dios utiliza a sus profetas, a sus siervos, para que otros puedan alcanzar la salvación. Si tú hoy eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, pues déjame decirte que tú eres una bendición para aquellos que todavía no conocen al Señor. Entonces, cuando Naamán recibe esta orden que el siervo de Eliseo le dice que vaya y se hunda en el río 7 veces en el río Jordán, pues esto causa un enojo en este hombre. ¿Por qué se enoja? Porque obviamente él está mostrando su soberbia, ¿no? ¿Qué dice? Él pensaba de otra manera. ¿Qué cosa pensaba? Nos dice ahí el verso 11, ¿no? He aquí, dice, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Probablemente en Siria los hechiceros, los magos que realizaban algunos milagros y curaciones o sanaciones, realizaban todo un ritual para sanar a las personas. Y bueno, pues este hombre pensaba efectivamente que así iba a ser Eliseo, que como dice ahí, él esperaba que él saliera y él mismo invocara a Dios y pusiera su nombre en la mano o en el lugar que estaba infectado o estaba enfermo, y así él podría ser sanado de su lepra. Una cosa que nosotros tenemos que aprender aquí, mis hermanos, es que cuando nosotros buscamos de Dios, Dios no responde de acuerdo a nuestra voluntad ni de acuerdo a cómo nosotros queremos. No es como tú quieras, sino es como Dios lo hace. Por eso que nosotros debemos aprender a ser humildes en ese punto. Muchas veces cuando nosotros pedimos a Dios, pedimos y no encontramos respuestas. Pero puedo decirte que Dios escuchó tu oración y tal vez la respuesta de Dios fue no, porque Dios sabe que lo que tú pides no es para tu bien, aunque a ti te parece que es para tu bien, pero Dios sabe que eso no será bueno para ti. Y es por eso que hay muchas personas y muchos creyentes clamando y clamando a Dios por algo y no reciben respuesta. Porque no es a tu tiempo, no es cuando tú quieras, es cuando Dios así lo desea, es cuando Dios ve que lo que tú pides realmente es lo mejor. Naamán no sería sanado como él esperaba. Él no fue recibido ni siquiera por el profeta Eliseo, sino simplemente recibió una orden: ve y lávate en el río Jordán. Y aquí la reacción es que él se molesta, se enoja, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en la iglesia también, mis hermanos, cuando sucede que nos encontramos en una situación de en una situación en la que nos enojamos con alguien o algún hermano, con alguien que quizás nos haya causado algún daño, o tal vez con alguien que recibe algún beneficio o es llamado a un ministerio? ¿Cuántas veces nosotros no nos enojamos? Yo mismo o tú mismo tal vez te enojas porque Dios así nos ve. Él quiere restaurarnos, Él quiere utilizarnos en el ministerio, pero Dios a veces, para aplacar nuestro orgullo, para hacernos ver que somos personas arrogantes,
A veces Dios va a tener que levantar a aquellas personas que nosotros consideramos que son menos que nosotros, en nuestra opinión. Porque para Dios, mis hermanos, es mucho más importante. Él ve el corazón del hombre. Y si a veces nosotros no estamos en determinado lugar que anhelamos tanto, es porque simplemente no hemos aprendido ni a obedecer ni a ser humildes. Por eso, una vez más, te digo, mi hermano, cuando vayamos a Dios, tenemos que hacerlo con un corazón humilde, para que Dios no nos resista, porque Él resiste a los soberbios. La arrogancia de Naamán se presenta aquí cuando él menciona y dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Piensen en esto, mis hermanos. ¿Qué está utilizando aquí Naamán? Su razonamiento. Está utilizando su propio concepto. Él dice: ¿por qué habría de bañarme en este río? Tal vez él pensaba que ese río era inmundo. Tal vez él pensaba que ese río estaba contaminado y que tal vez en su país habían mejores ríos. Por eso menciona aquí a dos ríos que existían en Damasco y que, según él, tenían aguas limpias, puras, cristalinas tal vez. Y él dice: ¿acaso si yo no me bañara en esos ríos no seré limpio? La respuesta a todo esto es que él se fue enojado, resentido. Así también a veces nosotros, mis hermanos, nos vamos de la iglesia resentidos, enojados, porque quizás no recibimos respuesta a lo que queremos, porque quizás no somos considerados en lo que anhelamos o deseamos. Pero para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios, necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Necesitamos reconocer y aprender a ser humildes en nuestra vida. Así aprenderemos más de Jesús a cómo vivir una vida como cristianos. Y esto nos deja una enseñanza importante. Aparte de la enfermedad de Naamán, que era la lepra, pues él tenía también la enfermedad del pecado, porque todo el mundo, escucha bien mi amigo, mi hermano, todo el mundo está contaminado por el pecado. Todos estamos contaminados con el pecado y la única esperanza para salir del pecado es justamente ir a los pies de Cristo. Naamán lamentablemente tuvo que verse humillado, tuvo que ser, podemos decir, desenmascarado de este pecado que él no podía percibir, lo cual era el orgullo. Pero todos sabemos, ¿verdad? Toda persona que está en un lugar de eminencia, en un lugar alto, siempre posee en sí el orgullo, porque esa es la naturaleza del hombre. Cuando estamos en lugares de envergadura o lugares en el cual tenemos poderío, pues intentamos o nos empoderamos de esos cargos y desde ahí queremos mantener autoridad y supremacía sobre los demás. Esto no es lo característico en la vida de un cristiano, mis hermanos. Los cristianos estamos llamados a servir a nuestro prójimo, a amar a nuestro prójimo, no a servirnos el prójimo. Y el mejor ejemplo de todo esto es Jesucristo. Él nos mostró lo que es la humildad. Él fue capaz de lavar los pies de sus discípulos. La pregunta es: ¿estarás dispuesto a lavar tú los pies de otros creyentes? ¿Serás capaz o en ti prevalecerá el orgullo y la arrogancia? Pues es tiempo de que meditemos. Dios tenía que seguir humillando a Naamán. ¿Y cómo lo hizo? Pues justamente mencionando aquí o utilizando a sus propios siervos, a sus criados. Nos dice el verso 3: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Cuánto más, mis hermanos? Dios tiene que utilizar a veces a personas que menos lo imaginamos para hacernos recapacitar y reaccionar.
En principio Dios utilizó a su esclava para que por medio de ella pudiera acercarse a Dios, pudiera buscar al varón de Dios. Y ahora, cuando él muestra su orgullo y arrogancia, pues Dios utiliza a sus propios criados para que éstos le lleven a recapacitar y a reaccionar. Por eso es que le dicen, ¿no? Si esto hubiera dicho el profeta, si hubiera sido el mismo profeta quien hubiera salido y te hubiera dicho, Señor, ve y báñate en el río Jordán, ¿no le hubieras hecho caso? No. A veces nosotros, mis hermanos, queremos ver cosas grandes, queremos ver o hacer cosas grandes, pero si no confiamos, si no creemos, si no obedecemos, ¿cómo podremos hacerlo? Necesitamos obedecer y creer y confiar en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Cuando recibe esta última exhortación, podemos decirlo, de parte de sus siervos, o esta invitación a bañarse en el río Jordán, pues finalmente accede este hombre. Y nos dice el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Qué maravilla, mi hermano! ¡Qué milagro más maravilloso que encontramos aquí en las Escrituras! Dios obrando en la vida de un hombre pagano y perverso. Dios restaurando a un hombre que estaba perdido. Tú y yo también en un tiempo hemos estado perdidos. Tú y yo también en un tiempo hemos estado alejados de Dios, habla a los cristianos. Estábamos perdidos. Como dice el apóstol Pablo, y una vez más lo recalco, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, pero Él nos dio vida. Cristo Jesús, mis hermanos, es la única cura para el pecado. El pecado no se puede limpiar con nada, así como la lepra te mataba lentamente, o hoy te mata el cáncer lentamente, así también hoy el pecado lentamente te consume y te mata. Y el profeta Jeremías nos dice, aunque te laves con jabón y aunque te amontones jabón y te laves con lejía, la mancha de tu pecado aún permanece sobre ti. No hay nada que tú puedas hacer para limpiarte, para deshacerte del pecado y quitar esa mancha que llevas en tu alma y en tu sangre. La única solución, el único remedio para poder alcanzar la sanidad y la salvación y el perdón de tus pecados es Cristo Jesús, mi querido hermano y amigo. Solamente Cristo puede curarte. Solamente Cristo puede sanarte. Solamente Cristo puede lavar tus pecados. ¿Y cómo lo hizo? Con aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo es para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Entonces, mi amigo, mi hermano, no vaya a ser que hoy tú también seas como Naamán. Tal vez no conoces ni siquiera a Dios. Tal vez no te has dado cuenta que eres un ser depravado y perverso, que eres un enemigo de Dios. Hoy Dios te invita a venir a Él.